Sean bienvenidos a la clase de Matemáticas 2, hoy clase número 14. Hoy vamos a ver el tema ángulos y longitud de arco. Antes que nada debemos entender lo que es un ángulo. Miremoslo desde el punto de vista geométrico. Un ángulo es la sucesión de puntos, de dos líneas, que están unidas en un punto, donde se va a formar determinado ángulo. Por ejemplo, si lo miramos desde el lado de trigonometría, un ángulo puede ser donde vamos a tener un lado inicial y un lado terminal, donde pueden darse diversos giros para formar el ángulo. El giro no va a estar restringido, puede ser un giro o más de un giro, puede dar la vuelta completa. Por lo tanto, todo ángulo en trigonometría se representan con letras griegas. Miremos los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos alfa, teta y gamma para representar los ángulos en estos giros. Por ejemplo, observemos cómo se mira en trigonometría los giros. Primero, en trigonometría vamos a tener los ángulos como letras en griegas. Por ejemplo, en estas vamos a tener alfa, beta y gamma. Si un giro gira al contrario de las manecillas del reloj, es un giro positivo. Este es un giro positivo que nos da un ángulo positivo. Y si el giro se da a favor de las manecillas del reloj, nos va a dar un ángulo negativo. En este caso, para gamma, vamos a tener que el giro empieza desde el lado inicial hasta este lado final. Y como se dio al favor de las manecillas del reloj, tenemos un ángulo negativo. Por lo tanto, ¿cómo se mide un ángulo en trigonometría? La medida de los ángulos se da en radianes. Un radián es el número de vueltas que se le da desde el lado inicial hasta el lado final. Por ejemplo, en este de acá, una vuelta completa nos va a dar 360 grados. Media vuelta un cuarto de vuelta nos va a dar 90 grados. Obviamente el giro no está restringido hasta un punto determinado. Miremos este caso, da un giro, llegaría a 360, pero todavía da medio giro adicional para sumar 540 grados. También los grados pueden ser negativos si se dan a favor de las agujas del reloj, como en este caso. Da un giro de 90 y uno de 45 para dar 135 grados negativos. Ahora, miremos este siguiente ejemplo. Si teta es igual a 60 grados, teta porque sabemos que los grados, los ángulos en trigonometría se miran con letras griegas, está en posición estándar. Hallar el ángulo positivo y negativos que sean coterminales con teta. Primero vamos a encontrar los ángulos coterminales positivos. Para hacer esto debemos hacer lo siguiente. Vamos a sumar 360 o 720 grados. Tenemos nuestro ángulo principal que era 60 más 360 nos da 420 grados positivos. Y 60 más 720 nos da 780 grados positivos. Ahora vamos a encontrar lo que son los ángulos negativos coterminales. Para esto nuevamente solo sumamos 360 y 720 negativos. Hacemos la misma operación y nos da 300. La misma operación que en la anterior, solo que en negativo, y nos da 660. Observemos cómo quedan los ángulos. Para el primer ejemplo era 60 grados. Es un ángulo al contrario de las manecillas de reloj, ángulo positivo. Le sumamos 360, va a dar un giro completo y un poco más para que nos dé 420. Si le sumamos 720, un giro completo, otro giro completo y un poco más para que nos dé 780. Ahora miremoslo en los grados negativos. Teníamos el grado inicial, le sumamos 360 negativos a los 60, solo nos da 300 grados completos negativos. Igual nos quedaría para el anterior. Por lo tanto, si es requerido tener más medidas en los ángulos,
podemos tenerlo en lo que es en décimas, centésimas y milésimas. Para poderlo hacer esto debemos dividir los grados en más partes. Por ejemplo, podemos dividir un grado en 60 partes, que serían los minutos, denotados por una coma. Y cada minuto lo podemos dividir en 60 partes iguales, que equivaldrían a un segundo, que se denotaría por doble coma. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el ejemplo? Tenemos un grado, donde vamos a tener el grado principal, que sería 25, y queremos dividirlo en partes más pequeñas, lo dividimos en minutos y en segundos. Si solo queremos una parte de este grado, que serían los grados, solo ponemos el grado inicial con punto decimal, determinando que solo estamos trabajando en grados, ni en segundos ni en minutos. Por ejemplo, miremos un ejemplo. Deseamos encontrar 90 grados menos θ. ¿Cómo haríamos esto? Primero tenemos que saber cómo se divide 90 grados. Tenemos 90 grados, que sería 89 grados. Le quitamos un grado para especificar que son 60 minutos. Y estos 60 minutos le quitamos un minuto para especificar que son 60 segundos. La suma de todo esto nos va a dar 90 grados. Y el grado que teníamos nosotros, que era 25, 43 y 37, haciendo la resta de esto, nos queda 64, 16, 23. Igual para el ejemplo anterior, tenemos 90, que sería el grado entero, menos el grado que queremos encontrar. Restamos y nos quedaría 64, 16, 23. La medida de los grados para los ángulos se usan en actividades aplicadas, por ejemplo, cuando necesitamos en agrimensura para poder medir terrenos, en navegación, cuando necesitamos triangular lo que son posiciones a través de satélites, o en el diseño de equipo mecánico, por ejemplo, cuando queremos encontrar el torque de una máquina, solo miramos el triángulo de una cadena al punto final y ahí se puede ver el giro que debe tener. Para definir un ángulo en medidas de radianes lo usamos de la siguiente manera, usando la definición. Un radián es la medida del ángulo central de un círculo suspendido por un arco igual de longitud al radio del círculo. Entonces tenemos el punto central, que es el radio, y esto sería nuestro arco. Entonces un radián sería desde el punto central, desde el punto A al punto B, P, con este ángulo θ. Miremos unos ejemplos. Por ejemplo, para el ejemplo anterior solo teníamos un radián, porque solo teníamos una distancia. Para este ejemplo tenemos un punto, 2 puntos, que esto sería 2 radianes. Miremos este siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, dándonos como equivalente 3 radianes. Y por último, hagámoslos el círculo completo, que sería este de acá. Tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos y un poco. Entonces sería, para 360 sería 2pi, que es igual a 6 puntos, punto, este poco de acá, que es equivalente a 28 radianes. Por lo tanto, ¿cómo podemos trabajar esto? Nosotros necesitamos pasar de grados a radianes. ¿Cómo lo realizamos? Para esto debemos de utilizar la siguiente fórmula: pi partido 180, donde solo debemos de multiplicar el grado por esta parte de acá. Miremos un ejemplo. 150 es igual, 150 serían nuestros grados. Acuérdense que para la definición nos decía, era el ángulo con la longitud del arco. Con pi partido 180, esto nos da de resultado 5pi partido 6. Estos serían los grados, radianes. Ahora miremos de radianes a grados. De radianes a grados solo usamos 180 grados partido pi. Solo debemos de multiplicar el radian por esto y nos darían los grados. Entonces miremos, 7pi partido 4, que serían nuestros radianes, por 180 partido pi nos da 315 grados.
Por lo tanto, ¿cómo calculamos la longitud de un arco? Si un arco de longitud S de un círculo de radio R subtiene un ángulo central θ en radianes, nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. S es igual a R por θ. Observemos el siguiente paso, lo que es el área de un sector circular. Si θ es la medida en radianes de un ángulo central de un círculo de radio R, y si es el área de un sector circular determinado por θ, entonces el área nos quedaría como A es igual a 1/2 de R al cuadrado por θ. Hagamos un ejercicio donde vamos a encontrar lo que es la longitud de arco y el área del sector. Por ejemplo, un ángulo central θ está subtendido por un arco de 10 centímetros de largo y un círculo de 4 centímetros de radio. Vamos a calcular la medida del ángulo en grados y hallar el área del sector circular determinado por θ. Entonces vamos a encontrar primero lo que es la longitud de arco. ¿Cómo era la fórmula? S es igual a R por θ. Vamos a despejar θ. θ es igual a S partido R. Este despeje ya lo sabemos hacer muy bien por ley de cancelación. ¿Cómo nos quedaría evaluado esto? 10 partido 4, que nos equivaldría a 2.5. Ahora vamos a encontrar el área del sector. El área del sector es igual a 1/2 por R al cuadrado por θ. Solo sustituimos valores. 1/2 de 4 al cuadrado por 2.5, que nos quedaría 10 centímetros. ¿Por qué despejé θ de esto? Porque yo ya tenía lo que era S, que era la longitud del arco, pero me faltaba el dato de θ. Entonces solo a través de despeje encuentro θ, encuentro su valor y después sustituyo en la siguiente fórmula. Esto es todo lo que vamos a ver en la clase de ángulos. Los espero en la siguiente clase, número 15. Muchas gracias.